bien es importante destacar que ya existe una normativa. No es mala la nueva ley, porque de alguna manera viene a complementarla. Trae aspectos muy positivos, como por ejemplo este término retrospectivo, Ajá. es decir, que puede ser aplicado a temas anteriores. Aquí es importante destacar que el asambleísta está incorporando un término al derecho penal que no tiene nada que ver con la retroactividad. Un principio universal de toda ley es la prohibición de ser aplicada con efectos retroactivos, pero sí existe en derecho penal el término retrospectivo para determinados casos, cuando, por ejemplo, se busca el beneficio común o el beneficio social. En este caso, este efecto retrospectivo no afecta bienes jurídicos de personas ni libertad de personas, pero sí afecta su patrimonio cuando este patrimonio es mal habido o proviene de la corrupción. En este caso, claro que sí, es aplicable el término jurídico y la institución jurídica de la retrospectividad. Esto es importante porque, por decir, podría aplicarse al tema de los señores Isaías que cometieron hechos reñidos con la justicia por Claro. allá por el año 2000 y que hasta la presente fecha no se ha comisado o incautado sus bienes. Es importante destacar también que lo que esta ley busca es, como usted decía hace un momento, disponer de forma inmediata de los bienes. El término extinción del dominio debe ser fácil de entenderlo si lo vemos de la siguiente óptica. El Código Civil nos dice que el dominio es el derecho que tiene una persona sobre los bienes de su propiedad. Es decir, cuando yo compro un vehículo, obtengo una factura; cuando yo compro un lote de terreno, obtengo una escritura pública. Esos documentos me garantizan que yo tengo el dominio de ese bien. Y esta ley apunta a extinguir ese dominio, es decir, la propiedad de estos bienes. Cuando se ha extinguido la propiedad de estos bienes, cuando se cumplen con los requisitos previstos en esta ley, los bienes pasan a ser de propiedad del Estado y el Estado puede disponer de estos bienes de forma inmediata. Obviamente que el dinero producto de la venta de estos bienes o de la subasta inmediata de estos bienes queda registrado para un hipotético caso en el que, dadas las circunstancias, la persona a quien se le incautó los bienes resulta ser inocente del hecho que se le imputa. No se le pueda devolver el bien, pero sí el dinero producto de la venta de esos bienes. Podría ser que haya una afectación en cuanto a la persona al no devolvérsele el bien y devolvérsele el dinero, pero eso pasa a un segundo plano si ponemos en evidencia la escala de bienes jurídicos y entendemos que sobre cualquier derecho de dominio está el bien común y la sociedad en general, que se beneficiaría Sí, doctor. de la ley y que deben ser consideradas. Perfecto. En mi criterio, esta ley aprobada el día de hoy porque sí nos aporta elementos fundamentales para la lucha contra la corrupción, pero principalmente para recuperar lo que se llevaron del país aquellas personas que, deshonrando su cargo, se han beneficiado económicamente del mismo. Claro, ahora, ¿cómo se aplicaría la ley en casos, por ejemplo, de autoridades y exautoridades? Yo lo he dicho constantemente en este espacio. ¿Qué alcalde, después de ser alcalde, queda pobre? ¿O queda con lo mismo que tenía o ha incorporado quizás mayor presupuesto a su economía particular? Vemos autoridades, alcaldes que después de ser alcaldes tienen casas en su cantón, casas en Loja, negocios para los hijos, carros para los hijos. ¿De dónde todo eso? Funcionarios públicos que con ser asesores de ministros, asesores, como en el caso de Glass, que tenía varios asesores, incluido alguien en Loja, mansiones, carros de alta gama. O sea, ¿cómo se justifica aquello? ¿Se puede aplicar esta normativa para esos casos? Claro que sí, mi estimado Carlos. Mire que la reforma que se aprobó el 1 de diciembre al Código Orgánico General de Procesos, perdón, al Código Orgánico de la Función Judicial, eh, establece ya en la ciudad de Quito y con jurisdicción a nivel nacional un tribunal especial para el juzgamiento de delitos contra provenientes de la corrupción o de la delincuencia organizada.
Este tribunal especial, que se conformará con jueces penalistas reconocidos del país, obviamente tiene como tarea investigar con ayuda de la Fiscalía y ejecutar las medidas de extinción del dominio si es que se aprueba esta ley, para lo cual en alianza con la unidad de lavado de activos tiene que hacer un seguimiento al funcionario y a todos sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, para examinarlos en cuanto a sus ingresos durante el periodo que esta persona estuvo en su función y hacer una comparación de cuánto ha ganado y cuánto tienen bienes. Si es que Perfecto. existe visos de que hay una cantidad superior a la que pudo haber ganado, es aplicable inmediatamente la ley y se le quitará los bienes que no puedan justificarse de forma legal, tanto del funcionario como de aquellos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. De esta forma, la ley no sería letra muerta o no será letra muerta y obtendremos lo que la gente quiere, recuperar los dineros indebidamente sustraídos o mal habidos por parte de los funcionarios. Claro, y tendrán que justificar todas esas fortunas que algunos ostentan hasta en redes sociales. Fátima González dice, OCG Litis Buffet Jurídico agradece la cordial invitación del doctor Galo Ortega. Excelente entrevista, doctor. Su análisis respecto a la ley de dominio, algo que deberían los asambleístas tomar en cuenta para quienes no han decidido votar, voten a favor de esta ley. ¿Qué pasa en los casos en donde se denuncia públicamente que algunas autoridades, por ejemplo, más inteligentes o más astutas, porque mejor astutas, te voy a utilizar ese término, más astutas, no utilizan esos recursos extras para comprarse carros aquí en el país, tener casas en el país, no, y prefieren más bien llevarlos al extranjero? A Perú, por ejemplo, hay algunos que tienen empresas, hoteles, caballerizas, otras cosas en Perú. Entonces, tienen esos negocios en Perú. ¿Cómo actúa ahí la ley? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, revisado el proyecto de ley, ya ha aprobado un primer debate y encuentro una norma importantísima que se relaciona con su pregunta. Y es que la ley de extinción del dominio operaría respecto de bienes que se encuentren dentro del territorio nacional, pero también de bienes que se encuentren en el resto del mundo. ¡Qué excelente! Allí obviamente existe la colaboración internacional, el derecho internacional público establece que las medidas judiciales dictadas en un país pueden ser ejecutadas por otro país mediante los convenios internacionales que existen en temas de corrupción. Hay algunos convenios internacionales de los que el Ecuador es suscriptor y que permitirían el alcance de estos bienes en cualquier país del mundo en el que se encuentren. Entonces, por ese lado, la ley sí es completa y permite efectivamente, por ejemplo, si alguien tiene una cuenta bancaria en Suiza o tiene un departamento en Alemania, efectivamente extinguir el dominio de esos bienes, subastarlos y traer el dinero de regreso al Ecuador a las arcas del Estado. Claro, porque algunos tienen, aparte de cuentas y todo, mandan a la familia, a las hijas, a Suiza, que se den la vuelta por los Alpes en la nieve y se fotografíen. Eso cuesta, pues, y eso no es igual que está al alcance de cualquier ecuatoriano. Hay que llegar a ser prefecto para poder hacer esas cosas y tener negocios por el extranjero, incluido Perú. ¿Cómo se podrá hacer en el marco jurídico las denuncias que orienten a la investigación de funcionarios públicos que estén todavía en ejercicio de sus funciones y de aquellos que ya han dejado el ejercicio de sus funciones? Sí, el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial establece un tribunal especial que va a tener sede en Quito para luchar de frente contra la corrupción y la delincuencia organizada. La lógica nos lleva a deducir que la Fiscalía General del Estado estructurará un cuerpo especial de lucha contra la corrupción con fiscales en todo el país. A estos fiscales